Buenas tardes, mi nombre es Wolfgang Villarreal, perteneciente al doctorado y a la unidad curricular Análisis Marxista y Globalización. El tema de los cuales les voy a comentar es sobre la teoría marxista de la dependencia. En primer lugar haré un esbozo histórico, luego presentación breve de algunas de sus hipótesis y tesis más importantes y finalmente la vinculación con el tema de la globalización. La teoría de la dependencia nace en un contexto histórico muy particular que fue en la década de los 50 como una reacción a la teoría modernista del desarrollo, que planteaba fundamentalmente que así como los países potencia capitalistas como Inglaterra, Estados Unidos y otros países de Europa habían logrado un alto desarrollo científico, técnico, industrial, cultural, social, etc., y una estabilidad política, igualmente los países que se denominaron del tercer mundo o subdesarrollados podían también caminar esa senda. Lo cierto es que no fue así. Así no fue. Es decir, por más que se intentaron estas políticas adecuadas a ese concepto de desarrollo, el resultado fue que no, siguieron siendo atrasadas, siguieron siendo subdesarrolladas. Ante esto, bueno, surge la pregunta, ¿por qué estos países, como el sur global en general, Asia, África y Latinoamérica, no lograron el desarrollo que supuestamente debía hacerse, ¿no? Un desarrollo nacional autónomo, sino que se acentuó y se siguió agudizando y reproduciendo un retraso y un subdesarrollo. En principio, las más acomodaticias decían, bueno, que es culpa de los gobiernos que no supieron implementar estas políticas y debido a eso, a fallas en la manera de implementación, se recargó, digamos, la responsabilidad hacia allá. Pero la erección de la CEPAL, es decir, la ONU, empezó a desarrollar otra idea, que era debido a el rasgo de dependencia de estos países con respecto a los centros del capitalismo mundial, los que, digamos, no permitían que se lograse un desarrollo autónomo de estos países. Pero no solamente podemos hablar de teoría marxista de la dependencia. En ese tiempo existían por lo menos dos. Una de corte estructuralista, funcionalista. Luego hubo otro un poquito más de corte liberal, pero que sobre todo esta desapareció por su deriva hacia la socialdemocracia, luego hacia la derecha, al neoliberalismo, y desapareció. La única que se mantiene, digamos, como una propuesta teórica, metodológica, epistemológica, que sigue desarrollándose, sigue produciendo debates y creando un sistema conceptual, categórico, para tratar de comprender la inserción en el mercado mundial, el capitalismo mundial de los países del sur global, es la teoría marxista de la dependencia. Esta surge al calor, digamos, del golpe militar en 1964 en Brasil, gracias al gobierno constitucional de João Goulart. Había un precedente que era el golpe de Estado que se dio en Guatemala, a la revolución guatemalteca en 1954, Jacobo Arbenz. En fin, dentro de este contexto inicial, por supuesto, no puede faltar la Revolución Cubana, que marcó un hito muy importante y un ciclo, el ciclo de la Revolución Cubana, que todavía no se ha cerrado, que está abierto, lo que propició, sobre todo después, en la década del 60 y 70 del siglo pasado, digamos,
tuvo un impacto muy fuerte dentro de los ámbitos de las ciencias sociales, en la economía, en la sociología, en la antropología, en la historiografía, etcétera, ¿no? Tratando entonces de salirse del marco, digamos, del esquema sobre todo europeo y estadounidense de las diferentes ciencias. A partir de ahí luego se radican en Chile, en el Centro de Estudios, el CESO. Ahí confluyen Rui Mauro Marini, Vania Bambirra, André Gutierrez Frank, Teótono Santos, todos ellos brasileños, confluyen ahí y, digamos, inclusive tienen una expresión política. En el caso de Rui Mauro Marini, integra el partido, uno de los fundadores del partido MIR, del Movimiento de Izquierda Revolucionario, que tiene un apoyo crítico hacia la Unidad Popular de Chile. Luego, con la caída de Allende, en 1973 se dispersan. Luego, mucho más adelante, un poco más adelante, se encuentran en México, en la UNAM, donde ahí desarrolla, sobre todo Rui Mauro Marini, desplegó, digamos, una fructífera carrera por más de 20 años, ¿no? La teoría marxista de la dependencia entonces se erige como un enfoque sistemático para aclarar el funcionamiento de estas economías del sur global totalmente subdesarrolladas. Posteriormente, esta teoría se vincula y se enriquece con la propuesta del enfoque del sistema mundo de Immanuel Wallerstein. Y ahora, digamos, mucho más recientemente, digamos, a finales del siglo XX y en lo que va corriendo de este siglo XXI, se vincula con el enfoque del pensamiento decolonial. Todos ellos, digamos, van de la mano. Bien, vamos ahora a pasar a reconsiderar algunas de las tesis fundamentales de la teoría marxista de la dependencia. Como dije en principio, todas las teorías de la dependencia intentaron responder a la pregunta, bueno, ¿por qué en América Latina, sobre todo, inicialmente, aún llevando a cabo medidas y políticas que supuestamente generaron desarrollo en otras economías, esta región sigue sumida en el atraso y el subdesarrollo? La dependencia es, digamos, el concepto que se acuña para tratar de explicar esta situación. ¿Cómo se entiende la dependencia? Desde la teoría de la dependencia en general y la teoría marxista en particular. Una situación de sumisión y subordinación de la estructura de la economía nacional a la dinámica de la economía de otro país, de modo que el desarrollo del país dominante o centro se realiza sobre el poco desarrollo del país dominado o periférico. Esta dependencia se manifiesta dentro del país como una incapacidad para maniobrar los elementos operativos del sistema económico debido a la transferencia de la plusvalía al país centro, la superexplotación de la fuerza de trabajo, sobre el cual detallaremos un poquito más, y la consolidación de una estructura económica desequilibrada y dependiente del capital internacional y del sistema de poder mundial. Las condiciones por las cuales son necesarias para que se desarrolle este tipo de situación de dependencia es el modo particular de inserción en la división internacional del trabajo, la capacidad de generar tecnología endógena, el grado de extranjerización de la estructura industrial, la vulnerabilidad de la balanza de pagos y la estructura interna de la lucha de clases. Vamos a tratar de comentar algunas de estas manifestaciones de la dependencia. En el caso del primerito que hemos nombrado, la incapacidad de espacio de maniobra para los elementos operativos de la economía, lo que podemos decir la falta de soberanía en política económica. Hoy día podríamos decir que también los países que pertenecen a algún tipo de integración, como el caso de la Unión Europea, carecen de este tipo de soberanía. Ahí tenemos el caso emblemático de Grecia, de Portugal, de Italia, digamos, que sufrieron
digamos, unas gravísimas crisis que fueron prácticamente decretadas por digamos, el centro de poder, que es Francia y Alemania, en la Unión Europea a través de sus instituciones. Entonces, al no tener no tener la posibilidad de articular, de configurar políticas e instituciones digamos que con los cuales el Estado pudiese tener un manejo soberano de la economía, de qué desarrollar o qué no. En este caso, el que dicta qué actividades se van a desarrollar y qué no es justamente el país central, es el país dominante. Normalmente en estos países nuestros es la tendencia, tanto de la segunda mitad del siglo XIX y lo que va corriendo de este siglo, es la especialización en un sector, en un segmento de la economía que es fundamentalmente el extractivista, el de extraer materia prima. Y obviamente en los países centrales se toman esta materia prima y la desarrollan, ¿no? Y la elaboran y luego llega otra vez, la introducen en el mercado, incluso hasta estos mismos países, obviamente para obtener mayor plusvalía. El otro elemento fundamental es el de la transferencia de plusvalía, es la transferencia por varios mecanismos. Uno de ellos justamente la extracción de materia prima barata y de mano de obra barata. Esto tiene que ver también con la superexplotación de la fuerza de trabajo, que se manifiesta de varias maneras, ¿no? Por un lado, como bajos salarios, precarización de las condiciones de trabajo, liberación en términos eufemísticos de la legislación que protege el trabajo, pauperización de la clase trabajadora, aumento, por ejemplo, de la edad de jubilación, como ahorita vemos que hay en Europa, en Francia particularmente, que está obviamente motiva una cantidad de protestas allá. Y bueno, es decir, este tipo de cosas, el aumento de la jornada laboral, etcétera, etcétera, son diferentes elementos que nos permiten una superexplotación de la fuerza de trabajo, ¿no? Esto debido obviamente por la manera como la burguesía nacional tiene que tratar de compensar su desventajosa posición dentro del mercado mundial capitalista. Entonces uno de ellos es ese. Otro es obviamente la balanza de pago, que es totalmente deficitaria, lo que obliga, entre otras cosas, a una devaluación de la moneda y a una escalada inflacionaria. Y obviamente otro elemento fundamental es justamente la dependencia de la fluctuación de los precios de los commodities o de las materias primas, que es, digamos, la fuente principal de ingresos. En nuestro caso, Venezuela, sería el petróleo. Es decir, estamos totalmente dependientes de las fluctuaciones y la manipulación, se podría decir, de este commodity, ¿no? Acuérdense que hace algunos años, mediante una maniobra de Estados Unidos y la utilización del fracking, inunda el mercado mundial de petróleo para lograr bajarla, con el objetivo muy claro de desestructurar, desestabilizar las economías de Rusia, de China, de Irán y de Venezuela. Bueno, ya nosotros sabemos las consecuencias de esas maniobras, además de otro elemento que tiene que ver obviamente con las características de dependencia y el uso del poder hegemónico de Estados Unidos, con lo que tiene que ver con las medidas coercitivas unilaterales y el bloqueo. Otro elemento que quiero dejar claro es que para la teoría marxista de la dependencia, el capitalismo dependiente, que es el que se desarrolla en estos países, no es un capitalismo a medio, como alguna vez dicen capitalismo chucuto, sino que es en realidad un estadio maduro del capitalismo, solo que es el capitalismo que dentro de ese orden mundial ha sido asignado a los países del sur global, en este caso América Latina
y obviamente a Venezuela y todos estos países. O sea, no es que aquí no se ha desarrollado el capitalismo, se ha desarrollado, pero con las características de un capitalismo dependiente. Y está estructurada de tal manera que se reproduce. Se han creado instituciones a nivel internacional y el dinamismo y la dinámica interna del capitalismo aseguran y reproducen justamente este capitalismo dependiente. Y la teoría marxista de la dependencia no podemos abstraerla ni sacarla dentro del contexto amplio que sería la teoría marxista, el análisis marxista en general, con todos sus conceptos, ¿verdad? La teoría del valor trabajo de Marx, las nociones de ganancia, renta de la tierra, plusvalía, y justamente también el, como una elaboración complementaria del concepto de imperialismo. Algunos han querido hacer entender que es una sustitución del concepto de imperialismo, lo cual no es cierto, más bien se complementa. Voy a tratar de ahondar un poquito en este aspecto. Pero antes de hacerlo, quiero hacer una acotación. La teoría marxista de la dependencia mantuvo en aquel momento un debate, una polémica bastante fuerte, en primer lugar con dos concepciones por ese momento que estaban en boga. Una era la de los partidos comunistas ligados a Moscú, a la tercera internacional del leninismo, que proponía entonces que había que hacer una alianza con una presunta burguesía progresista, nacionalista, etcétera, que debería entonces encaminada a aislar y derrotar al enemigo máximo, que era el capitalismo imperialista, ¿no? Que en ese caso sería a nivel interno los terratenientes feudales, y bueno, sobre todo porque la idea es la de desarrollar un capitalismo autónomo como a través de la industrialización mediante la sustitución de importaciones. Piensen ustedes que este coincide en ese punto justamente con la idea, la concepción de la CEPAL, de que la relación, digamos, centro-periferia decía que el desarrollo, obviamente, que para salir de su desarrollo había que, y superar la dependencia, era necesario desarrollar el capitalismo autónomo. Ambos se sostienen en la idea de que el capitalismo que aquí es dependiente no es un capitalismo completo en maduro, o decir que aquí el capitalismo que aquí se dio es un capitalismo incompleto, inconcluso. Y lo que mantiene la teoría marxista de la dependencia es que ese capitalismo dependiente es justamente ya un capitalismo maduro, con todo un sistema de instituciones y de dinámica que aseguran la reproducción de esto, porque es la manera de cómo están insertas en el orden mundial capitalista estos países. Antes de pasar a hablar de cómo la teoría marxista de la dependencia puede ayudar a aclarar, explicar la dinámica de la globalización, es bueno desarrollar un poquito, detenernos en el concepto de la teoría imperialista. Hemos dicho que la teoría marxista de la dependencia surge como un desarrollo de la teoría imperialista de Lenin, en la que decía ya Lenin en su famoso libro, el imperialismo, etapa alta o más reciente, más novedosa del desarrollo capitalista, dice que bueno, el imperialismo es la fase entonces del capitalismo cuando se unen el capital industrial con el capital bancario para constituir el capital financiero. Y este capital financiero a la larga domina el capital industrial, la economía productiva, la subordina a justamente el capital ficticio, el capital, de intereses, de créditos, etcétera. Hay unas 5 características de esta fase imperialista: la creación de monopolios por la altísima concentración de producción y capital que juegan un papel decisivo en la vida económica,
la fusión de capital bancario con capital industrial, lo que ya hemos dicho, y creación del capital financiero, y con ello una oligarquía dentro del propio la clase capitalista, que sería la oligarquía de los capitalistas financieros. La exportación de capital adquiere más importancia que el de mercancías. La formación de asociaciones monopolistas capitalistas internacionales que se reparten el mundo entre sí es lo que después hoy día viene a convertirse en las grandes transnacionales. De eso hablaremos dentro de un rato. Se completa la división territorial del mundo entero entre las mayores potencias capitalistas, de modo que ya queda completo el mercado. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que bueno, cualquier otra potencia que vaya a surgir tiene entonces que competir para arrebatar parte de ese mercado ya distribuido entre las potencias capitalistas. Esa es la razón, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial, la lucha de Alemania por formar parte de ese mercado. Y hoy día podríamos decir que esa dinámica continúa, puesto que hay una lucha justamente entre Estados Unidos, la potencia hegemónica en decadencia, y las potencias emergentes, que serían fundamentalmente China y Rusia, y con ellas pues otras más que se le unen, ¿no? Como la India, como Sudáfrica y otros pequeños países. Un elemento fundamental que tenemos que tomar en cuenta es que dentro de esa dinámica imperialista, el capital excedente de las grandes corporaciones que se están construyendo exportan a los países menos desarrollados ese capital, donde ese capital es mucho más escaso, el precio de la tierra es bajísimo, la renta de la tierra es bajísima, los salarios bajísimos y las materias primas también mucho más baratas, con el objetivo de ampliar los márgenes de ganancia. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Que en estos países periféricos, fíjense cómo se une entonces el concepto de teoría de imperialista con la teoría marxista de la dependencia. Entonces en estos países se desarrolla lo que se llama un desarrollo desigual y combinado. Desigual en tanto que el capital financiero que entra a estos países, digamos, incursiona en ciertos segmentos de la economía, fundamentalmente la extracción de materia prima, colocando ahí el nivel de desarrollo tecnológico industrial más elevado hasta ahora en todo el planeta en ese específico sector económico. El resto de la economía, digamos, vive con un atraso, con un nivel de desarrollo de la productividad bajísimo, y entonces vemos que eso hace que haya una desigual desarrollo dentro de cada una de esas economías. E igualmente, otra de las leyes fundamentales que explica desde el imperialismo es la ley del desarrollo combinado. Justamente dentro de este país, este segmento de la economía más avanzado, que es el extranjero, las burguesías nacionales tratan de participar en ella, invirtiendo en ella, de modo que trasladan parte de la inversión del capital de otros segmentos a ese segmento. Pero igualmente este segmento queda bloqueado, porque como es altamente tecnológico, altamente desarrollado desde el punto de vista tecnológico, no absorbe mucha cantidad de trabajadores. Y por lo tanto, si no absorbe mucha cantidad de trabajadores, la plusvalía no es tan grande. Acuérdense que dentro de la teoría valor marxista, la riqueza, el capital es justamente, o sea, la plusvalía es justamente el trabajo no remunerado, el trabajo que el trabajador hace, que es captado, robado prácticamente por el capitalista del trabajo que realiza el obrero. Entonces aquí encontramos que se elabora una dinámica de algo así como un enclave
dentro de estos dos países un enclave de segmentos económicos avanzados con otro menos avanzado. Y esto genera una dinámica al interior, digamos, de sectores ya intermedios, algunos que quedan totalmente suprimidos y otros que se tratan de adaptar y logran un desarrollo intermedio. Esto es lo que se llama la ley combinada. Pero ambas mezcladas, combinadas, lo que hacen es acentuar justamente el nivel de atraso de la producción de organización social, digamos, que hay. Y hay una especie de burbuja. Esa burbuja que es de gran desarrollo, y los trabajadores que logran ser absorbidos por este segmento de la economía llegan a ser una aristocracia dentro de la clase trabajadora. Eso lo podemos ver claramente en el caso de Venezuela con el petróleo. Este enclave, justamente la instalación de la industria petrolera venezolana fue a través de las grandes transnacionales petroleras, sobre todo norteamericanas, y los trabajadores que fueron absorbidos, digamos, formaron parte de una élite o aristocracia de la clase obrera. Vivían en burbujas, inclusive en los famosos campos petroleros, junto con la alta gerencia, que es sobre todo de Estados Unidos, creando una cultura inclusive muy distinta. O sea, tiene sus manifestaciones, sus resonancias desde el punto de vista cultural también. Ahora bien, la teoría marxista de la dependencia, digamos, agrega algunos otros elementos que tienen que ver ya cómo se desarrolla a nivel interno, cómo la burguesía nacional elabora una cantidad de mecanismos para tratar de compensar digamos, esa dinámica de los países imperialistas al interior de estos países atrasados, ¿no? Aquí tenemos que entonces tomar en cuenta un concepto que es elaborado muy posteriormente. Obviamente cuando Lenin elabora en 1916 su obra, existían todavía las colonias. Pero luego, mucho más adelante, ya entrando y finalizando la década de los 50 del siglo pasado y a partir de la década de los 60, empieza el proceso de descolonización. Este proceso de descolonización se debe fundamentalmente digamos, a la pérdida de poder económico de esas grandes, como producto, digamos, de la Segunda Guerra Mundial, como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, y del reacomodo entonces del nuevo orden mundial, fueron perdiendo poder. Y las colonias aprovecharon, digamos, esta circunstancia para independizarse. Pero ahí en este momento, digamos, surge una política nueva que es acuñada con el nombre de neocolonialismo. Es un desarrollo también de la teoría, podría decirse, un desarrollo de la teoría imperialista. El neocolonialismo fue la manera como se explicó la política francesa sobre Argelia. Es decir, ya no son colonias, pero realizan, o sea, formalmente, desde el punto de vista político, son independientes. Ustedes pueden revisar en la historia la cantidad de países que fueron descolonizadas durante todos estos periodos de la década de los 60. Pero entonces varios de ellos cayeron. Entonces salen de la independencia, salen, perdón, de la colonialidad, salen del colonialismo, perdón, pero entonces entran en otro proceso que es el de del neocolonialismo, que consiste en que digamos, hay una estrategia elaborada sobre todo por Estados Unidos, fundamentalmente por Estados Unidos y replicada por algunas expotencias colonialistas, las que todavía tenían cierto poder, como es el caso de Argelia. En el caso de Portugal, ellos después que salen, por ejemplo, de Angola, pierden incidencia sobre estos países. Y Estados Unidos es la que se monta, digamos, en esta cantidad de países, aprovechando su descolonización. Y es la política neocolonial. Es una política neocolonial que también tuvo, digamos, un fuerte vinculación ideológica porque se une con la estrategia de la Guerra Fría. Es decir, la Guerra Fría, acuérdense que es la lucha en otros territorios por la hegemonía mundial de la Unión Soviética en su momento y Estados Unidos, es decir, los grandes
vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Esta política neocolonial, digamos, lo que intenta es, mediante diferentes mecanismos, seguir manteniendo los procesos de extracción, de la segmentación de la economía, la extracción de materia prima barata, la utilización de obreros, de mano de obra barata, etcétera, la inversión extranjera en estos países, en esos segmentos económicos, pero obviamente para ampliar los márgenes de ganancia, para llevarlos hacia el centro, de modo que las filiales, entonces al haber esa extracción de la plusvalía que va hacia los grandes centros capitalistas, permite desarrollar ahí lo que se llama el estado de bienestar. Es decir, los obreros de estos países centrales logran un desarrollo social importante, pero a cuestas de la mayor pobreza y la mayor miseria de los trabajadores del sur global. Es justamente lo que nosotros ya habíamos hablado de la superexplotación, ¿no? Bien, uno de los mecanismos utilizados por Estados Unidos para que, sin utilizar armas, sin utilizar los ejércitos, logra la subyugación de política de estos países, es justamente a través de la creación de la deuda. Estados Unidos a los países descolonizados, recientemente descolonizados, les ofrece grandes empréstitos que posteriormente obviamente son impagables. Y a partir de ahí entonces, con una serie de mecanismos institucionales creados por Estados Unidos, dentro del sistema financiero creado por Estados Unidos con el dominio del dólar, a partir de 1974, entonces fíjense cómo esto se va desarrollando y llega al dominio de una cantidad impresionante de países. A partir de ahí entonces se impone lo que se llama el consenso de Washington, o el reaganismo o thatcherismo, que eran las dos grandes figuras políticas que la llevaron adelante. Y digamos, otros se llaman neoliberalismo, ¿no? Es decir, esta nueva escalada de tendencias del imperialismo, ahora mucho más exacerbados, y ahorita lo vamos a nombrar cuáles son de esas tendencias del imperialismo, de la política imperialista, y en los países del sur global, enmarcados dentro de la política neocolonial, digamos, nos prefiguran la situación de los países del sur global, sobre todo en la década de los 80 y 90. Justamente para tratar de escapar de la integración en la economía soviética o el neocolonialismo, que es lo que ofrece Estados Unidos, se crea el movimiento de los no alineados para tratar de buscar una tercera vía. Cosa esta que, digamos, es muy cuesta arriba, pero bueno, es uno de los procesos que siguen actualmente y que motivó, entre otros, por ejemplo, la revolución bolivariana, la revolución después ecuatoriana, la revolución boliviana, la revolución en Brasil y en otras partes del mundo. Bien, vamos a entrar entonces en nuestra última fase de la exposición, que es justamente la teoría marxista de la dependencia y como herramienta de análisis de la globalización. Lo primero que tenemos que decir es que la globalización no es sino la continuación del imperialismo, de algunas tendencias del imperialismo, de la acentuación de algunas experiencias del imperialismo con otros elementos. Lo primero que tenemos que decir es que es la fase del capitalismo en la que la clase capitalista transnacional, digamos, esa tendencia de la mayor concentración y concentración de capital fue todavía acentuándose mucho más hasta lograr, digamos, una clase capitalista transnacional, es decir, que rebasa las fronteras de los países y se convierte justamente en una clase en la que se identifican los grandes capitalistas de Japón, de Europa, de Estados Unidos e incluso de parte del sur global. Esta entonces clase capitalista transnacional gradualmente toma el rol protagónico dentro del sistema global capitalista. Y esta
clase capitalista transnacional, digamos, serían unas fracciones de esa clase capitalista dominadas por las grandes corporaciones transnacionales y sus afiliadas y sus filiales locales en cada uno de los países. Estas grandes corporaciones transnacionales tienen incluso regambre territorial en casi todos los países del mundo. Hay algunas que abarcan más de 140 países, etcétera. Y no se identifican con un país concreto, sino justamente como grande independiente, autónomo de cualquier estado, incluso a pesar de su estado sede. Entonces, esto genera, digamos, que el análisis de la globalización debe centrarse justamente en la dinámica y la actuación de estas grandes corporaciones transnacionales, viendo entonces sus dimensiones económicas, políticas y culturales ideológicas. Un elemento fundamental de esta nueva fase es que, digamos, como consecuencia de ella, las crisis ecológicas más las crisis de clase, es decir, de las desigualdades sociales característicos del sistema capitalista, se exacerban a un nivel nunca antes visto, que incluso hacen que hasta la vida, la sostenibilidad de la vida en el planeta se vea amenazada. De ahí la crisis climática y todo lo que nosotros inclusive hoy día podemos experimentar, ¿no? En este sentido, el análisis sobre la globalización se centra en tres aspectos fundamentales. La primera, cómo este sistema de dominio mundial de las grandes transnacionales ha facilitado, digamos, la producción global de bienes y servicios, ahora concentrado en muy pocas empresas. La producción de alimentos, la producción de medicinas, la producción de alta tecnología, para telecomunicaciones, informática, la producción armamentística, etcétera, está destinada para unas pocas grandísimas empresas, gigantescas empresas transnacionales. En segundo lugar, lo que hemos dicho, parte del estudio es el surgimiento y configuración de esa nueva clase capitalista transnacional, cómo se mantiene, cómo se reproduce, etcétera, ¿no? Y el efecto que tiene para el resto, digamos, del sistema interestatal que todavía persiste. Una cosa importante que tenemos que decirla es que justamente se crea una dialéctica, una lucha entre el sistema interestatal, dominado, digamos, por el imperialismo o por el neocolonialismo. Solamente tenemos que ver la estructuración de la ONU, como a pesar que está la Gran Asamblea General que toma decisiones, sin embargo, no tiene ningún efecto en la realidad. Todos los años, por ejemplo, se condena el bloqueo hacia Cuba y sin embargo él todavía continúa. Y así sucesivamente. Básicamente lo único que tiene gran valor es lo que viene con el Consejo de Seguridad, donde hay unos pocos países que tienen la capacidad de veto. Es decir, la ONU reproduce justamente esta jerarquía que hay a nivel mundial, que no hay una democracia, no es aplanada, sino que hay justamente países que tienen mayor poder que otros y tienen decisiones sobre otros. Y el otro elemento fundamental es que este dominio de la clase global, transnacional, capitalista transnacional, digamos, abarca y domina también otro campo que serían la de las tecnologías de información y comunicación y de todos los tipos de medios de comunicación, teniendo un dominio entonces desde el punto de vista cultural e ideológico. Ahora, ¿cómo se ensarta aquí la teoría marxista de la dependencia? Bueno, la teoría marxista de la dependencia podemos ver que explica de manera muy clara todos estos mecanismos
que ocurren dentro de los países y que explican muy bien por qué nunca estos países van a lograr un desarrollo autónomo pleno, porque están bloqueados. En primer lugar, el mercado mundial ya está copado por las grandes potencias y, dado caso, a través de las grandes transnacionales, en todos los rubros, en todos los segmentos de la economía. Y por otro lado, digamos, es necesario dentro de la asignación, dentro de la división internacional del trabajo, los segmentos de la economía que le corresponden a cada país. Entonces, por ejemplo, así vemos como en América Latina todos nuestros países están destinados, digamos, en una especialización de sus economías a ciertos sectores, sobre todo del sector primario, extractivista. Y el desarrollo industrial es sobre todo especializado en algunos elementos ya finales, es decir, lo que son ya las ensamblajes, etcétera, pero no la producción o el ciclo completo de producción de todas las etapas para formar esos elementos. Otro elemento importante es que la transferencia de capital y de inversiones hacia los países no céntricos o periféricos se acentuó mucho más. Tanto es así justamente que hay una deslocalización de las grandes industrias en sus sedes principales o iniciales y se trasladan totalmente a los países, a varios países no céntricos o periféricos, con detrimento de la clase trabajadora de las economías capitalistas centrales. Pero, digamos, eso no significa que entonces va a haber un desarrollo pleno y autónomo en los países periféricos donde se asientan estas grandes industrias, como es el caso de Surcorea, como es el caso, en fin, de muchos países. A excepción, yo creo que China es uno de los pocos países que logra un desarrollo económico, pero a partir de una superexplotación muy grandísima de su clase trabajadora. Porque normalmente lo que ocurre es lo que Guter Frank llamaba un desarrollo del subdesarrollo. Es decir, hay un crecimiento económico, pero por el capitalismo dependiente que hay en el país, la mayoría de esa riqueza no queda en el país, sino que se van. Una parte queda, obviamente, porque hay un desarrollo de la clase trabajadora y obviamente hay unas instancias institucionales que tienen que fortalecerse ahí para que eso se mantenga. Y debido a la ingente cantidad de dinero, siempre obviamente queda algo para el país y se logra desarrollar hasta cierto punto. Pero la sobreexplotación es muchísimo mayor ahí y la pobreza relativa es muchísimo mayor ahí. O sea, en términos absolutos parece que ganaran más, pero en términos de la riqueza que producen y lo que reciben es abismal la distancia. Y el sistema de trabajo es inhumano. Jornadas larguísimas de 13, 15, 17 horas, con escasos derechos laborales, escasos derechos ambientales, etcétera, etcétera. Y todo esto, digamos, para lograr una mayor tasa de ganancia. Ahora bien, resurge otra vez la vigencia de la teoría marxista de la dependencia justamente en el 2008 por la gran crisis del sistema económico a nivel planetario. Esa gran crisis rompió entonces la fachada de triunfalismo del capitalismo ya hegemónico mundial de Estados Unidos, el fin de la historia, el pensamiento único, justamente cuando ocurre esta catástrofe, digamos, económica que algunos lo han comparado inclusive mucho mayor que la que ocurrió en 1929. Bien, haciendo un resumen de la exposición sobre el tema de la teoría marxista de la dependencia, podríamos decir que surge como reacción contra la teoría del desarrollo y contra la teoría funcionalista o estructuralista de la dependencia allá en la década de los 50. Abarca múltiples temáticas sociales, económicas, políticas y culturales. Su contexto es, las luchas contra el neocolonialismo norteamericano y los flujos y reflujos de la lucha contra el neocolonialismo
de los pueblos, en el momento de flujo, de auge, surge y tiene mayor vigencia en la teoría marxista de la dependencia como el momento de su nacimiento, que fue justamente el hito más importante, fue la Revolución Cubana. Y después, mucho más adelante, resurge en el siglo XXI, por un lado por la gran crisis del sistema capitalista mundial en el 2008, pero también por ese ciclo progresista aquí en América Latina. La teoría marxista de la dependencia se apoya en el análisis marxista del capitalismo, del modo de producción capitalista, tal cual como lo expresa Marx en El Capital, y en la teoría del imperialismo de Lenin. Las tesis fundamentales de la teoría de la dependencia está, por un lado, que la dependencia es un proceso histórico, orgánico al desarrollo del capitalismo, de modo que el subdesarrollo, la periferia, y el desarrollo en el centro son parte del mismo proceso de expansión del capitalismo a nivel mundial. No es algo, digamos, externo, ni temporal, ni coyuntural, sino forma parte orgánica y estructural de la manera como históricamente el capitalismo se ha desarrollado a nivel mundial. Y es más bien una condición de posibilidad del altísimo desarrollo en los países centrales. La teoría marxista de la dependencia es una elaboración teórica cuyo objeto de estudio es justamente esa formación económico-social capitalista dependiente, que está subordinada al modo de producción capitalista global. No es un modo de producción alterno, sino que es una forma que es propia del sur global. En un inicio en América Latina y luego se extendió al análisis de la situación tanto en África como en Asia. Una categoría fundamental es el de superexplotación. Con esa categoría se logra entender justamente la formación económico-social dependiente, y esta es vista como un modo simplemente de aumento de explotación, por lo tanto de obtención de la plusvalía absoluta en detrimento de la plusvalía relativa, como ocurre en los grandes países centrales capitalistas. Para compensar entonces la baja productividad y de las desventajas estructurales justamente de la relación jerárquica centro-periferia. El otro elemento muy importante dentro de esta teoría marxista de la dependencia es justamente como mecanismo de neocolonialismo el monopolio científico-tecnológico del centro y el control de la transferencia de actividades industriales del centro a la periferia. Entonces el sistema, ese modo de formación económico-social dependiente se articula y se reproduce a través mediante de diferentes instituciones. La teoría marxista de la dependencia se ha mostrado adecuada para estudiar el fenómeno de la globalización y muestra justamente que la globalización no es un fenómeno nuevo, es decir, como si antes existieran economías solamente circunscritas a los países y que después, posteriormente, gracias al desarrollo de la informática, de las tecnologías de la información y comunicación y de los transportes, que empezaron entonces a crear a traspasar sus fronteras y con una transferencia fluida de mercancías y capitales. Resulta que, si se quiere, la globalización nace prácticamente desde el siglo XIV, es propia del sistema capitalista, y lo que pasa es que se puede decir que la globalización, lo que se llama globalización, no es sino el sistema capitalista global, cuando lo que marca, digamos, esto es el surgimiento y adquisición cada vez mayor de una clase capitalista global que trasvasa todas las fronteras, de modo que las competencias no se dan tanto entre países, sino justamente entre diversos sectores de la clase capitalista global, teniendo hegemonía, obviamente, como
en el imperialismo en su fase inicial, justamente el capital financiero en detrimento del capital productivo, es decir, la economía ficticia en detrimento de la economía productiva. La globalización podemos verlas, o sea, a partir de la teoría de la marxista de la dependencia, enriquecido con los aportes de la teoría del sistema mundo. Por un lado, a nivel socioeconómico, es no otra cosa el capitalismo, sino se muestra como el imperialismo transformado debido a la descolonización, a la neocolonización estadounidense y occidental fundamentalmente, y al ascenso del poder, como dijimos, tanto de las grandes transnacionales como el debilitamiento de los estados-nación. Y al mismo tiempo el auge de unas instituciones que reproducen la globalización, como son justamente las corporaciones transnacionales y las organizaciones financieras y comerciales globales. A ello, digamos, se opone el surgimiento de los BRIC, y lo que marca, digamos, el que rompe el celofán del triunfalismo nacido de la derrumbe de la Unión Soviética a inicio del siglo de la década de los 90 del siglo pasado, es justamente la gran crisis del año 2008, y antes de ello el surgimiento de los BRIC, es decir, de unos países intermedios que han adquirido un desarrollo industrial considerable y quieren participar, digamos, en la división del mercado. Razones por las cuales hay hoy día estas guerras imperialistas. A nivel político, obviamente surge el dominio de esta clase capitalista transnacional. Los estados-nación ahora están subordinados a los intereses de estas corporaciones transnacionales y a las organizaciones financieras y comerciales globales. Y al mismo tiempo está asignado con la lucha por la resistencia de los pueblos en contra de las diferentes manifestaciones políticos, jurídicos, fundamentalmente de los pueblos en contra del accionar de las grandes transnacionales y de las organizaciones financieras y comerciales mundiales. Y a nivel cultural e ideológico, digamos, con el dominio o la propiedad de la mayoría de los medios, sobre todo la televisión e internet, y por internet a través de las redes, esa alta concentración de propiedades justamente entre las mismas organizaciones financieras y comerciales y las grandes transnacionales son las dueñas de estos mismos medios. Por lo tanto, eso para construir una cultura consumista funcional justamente al sistema capitalista mundial, que invisibiliza al mismo tiempo y justifica el sistema capitalista, invisibiliza sus contradicciones como causante de la miseria y de la pobreza y las desigualdades sociales, y al mismo tiempo como la amenaza de la vida a nivel planetario, como responsable fundamental de la crisis climática. Y al mismo tiempo vemos también que a través de estas teorías se muestra cómo hay diferentes oleadas en las cuales la globalización se impone y otras veces hay un retroceso debido a la altísima movilización de resistencia de los pueblos. Y sobre todo en este siglo XX, XXI, debido al primer ciclo progresista, sobre todo en América Latina, se logró contener temporalmente esta crisis capitalismo global. El neoliberalismo es la ideología que la justifica y la sostiene, también llamada consenso de Washington o reaganismo y thatcherismo. Y su vigencia, podemos decir que es una herramienta de lucha contra el neocolonialismo, contra el capitalismo global en general, contra el accionar de las grandes transnacionales y las organizaciones financieras y comerciales a nivel global, contra sus apetencias de expansión y de saqueo de los recursos de nuestros países, de la superexplotación de la fuerza de trabajo, y se muestra entonces como una excelente herramienta para crear estrategias de resistencia y también para la construcción de una alternativa viable al capitalismo, una globalización alternativa, y a partir de la cual surgió un lema que todavía está vigente, que es que otro mundo es posible. Bien, muchas gracias por su atención y espero sus comentarios, sus inquietudes y preguntas para poder aclarar algunos aspectos que se hayan
expuestos o de pronto se hayan dejado de lado.